Radio H presenta Literatura en Voz Alta junto al periodista Ethan Kloss por la 90.1 FM Radio H. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a otro capítulo de Literatura en Voz Alta. Les habla Ethan Kloss y hoy nos encontramos con Silvana Romero, profesora de lenguaje del Liceo Santa María la Blanca, aquí a mi lado. Hola Ethan, buenas tardes, gracias por esta invitación. Te comento que este 8 de octubre, desde el Centro Cultural La Moneda, se dio la despedida de parte de la subsecretaria de las Culturas y el Arte y Patrimonio, Noela Salas Charim, y la directora del Centro Cultural La Moneda, Regina Rodríguez, a la delegación chilena de editores que representarán al país en la feria de negocios editoriales más importante del mundo. Peculiar, eso sí. La Feria Frankfurt, la cual estará funcionando desde el 16 al 20 de octubre. ¿Qué opina con que Chile sea parte de esta feria? Bueno, siempre es importante participar de este tipo de instancias, evidentemente cuando es una feria internacional, porque ayuda a difundir, ¿cierto? En este caso, autores locales, a lo mejor llevar de repente algunos nombres de nuestros autores no tan reconocidos para ayudar también a esta difusión, ¿cierto? De no solo de repente de textos clásicos, a lo mejor poder incluir algunos otros elementos con novela gráfica, por ejemplo, la literatura que se está haciendo en el sur siempre es bien reconocida, así que me parece excelente que en este caso vaya una delegación y nos represente. Y en este caso, ya que dijo literatura del sur, ¿qué autores le piensa o sería interesante que participaran en esta? Bueno, pienso enseguida en muy local. Pienso Austroboria, ¿cierto? Aldo Astete, no sé, Verónica Sonde, de repente poder difundir un poquito más a nuestras autoras, ¿cierto? Y nuestros autores que, como mencionaba, tenemos literatura de terror, hay novela gráfica, tenemos de repente editoriales pequeñas, Comerovi, ¿cierto? Que también, me imagino que tú estás cercano a ellos también. Comerovi. Sí. Comerovi. Pensando a nivel regional, ¿qué opina que se cree en esta instancia, esta feria y esto? Bueno, tenemos instancias, ¿cierto? Como ferias del libro, está Aguacero Comics. En este caso ayuda muchísimo, ya que actualmente el público en general se siente un poco ajeno a la literatura. Entonces estas ferias ayudan a masificar, a ver que en realidad todos podemos acercarnos, de repente se encuentran con algún texto, con alguna vivencia en común. Entonces ayuda a este plan de fomento de la lectura en poder incorporar diferentes rangos etarios, en ampliar los gustos, ¿cierto? Así que siempre me parece positivo que se generen ferias y con diferentes enfoques también. ¿Ha llevado estudiantes, ya que usted es profesora, ha llevado estudiantes del establecimiento a estas ferias y cosas? Sí, la verdad es que lo tenemos dentro de alguna de nuestras planificaciones anuales, principalmente la Feria del Libro, ya en el Parque Zabal. También hemos asistido a, como lo mencioné antes, Aguacero Comics. Esos serían como los dos grandes hitos. Aguacero Comics, ya que en realidad los jóvenes actualmente tienden a estar muy cercanos a lo que es el manga, el cómics, novela gráfica. Les atrae mucho más de repente que la literatura o el libro clásico. Ya, entonces son instancias que nosotros buscamos para que ellos puedan participar y poder acercarse un poquito más, que es lo que de repente más nos cuesta a las docentes de lenguaje, ¿cierto? No generar este rechazo de repente por parte de algunos estudiantes. Y esta instancia, ¿alguna vez le ha preguntado a algún estudiante qué le parece? Porque claro, cuando se va a los paseos y cosas, generalmente, claro, está la autorización, en este caso, del apoderado, claro, pero sí, todos se suman nomás al paseo. Pero le ha preguntado alguna vez a alguno de los estudiantes, no si quiere ir, ¿no? Pero
Claro, ¿Qué le parece la participación de estar ahí en la feria? En el fondo. Claro. Sí, bueno, como tú dices, un punto importante es que tienen que asistir. Muchas veces cuando uno lo pone en la planificación no hay mucha situación de poder decir que no, ¿cierto? Pero sí, la verdad es que generalmente tenemos muy buena recepción. Está dentro de las prácticas también el asistir a un evento y después evaluarlo, ya de diferentes formas. A veces hacemos plenario, a veces simplemente les pedimos que nos cuenten su experiencia y en general yo diría que de las veces que hemos asistido, si tuviera que decir un porcentaje, no sé, el 90% de las veces llegan muy felices, algunos compran, porque eso igual como uno avisa con anticipación, ¿cierto? El hecho de que vamos a asistir, que hay que generar esta autorización. Muchos van preparados, los más lectores evidentemente, van preparados, ¿cierto? Y ya tienen a veces editoriales en mente, pero sí es positivo y también nos ha pasado que a veces estudiantes que uno cree que están un poquito más alejados, se encantan, ya sea con un libro, con una temática. Generalmente lo que hacemos también es darle alguna misión. O sea, de repente uno va a la feria y no es solo el disfrute, es sácale una foto a un libro que te llamó la atención, una portada, pregúntele a alguna persona del stand. Entonces, eso igual los obliga a interactuar. Voluntariamente obligado. Sí, voluntariamente obligado, pero eso nos ha llevado a que algunos estudiantes logren descubrir intereses. Entonces, ha sido muy positivo. ¿Y el liceo ha realizado ferias del libro, en este caso, dentro del establecimiento? ¿Han organizado en ocasiones ferias o algo? Sí, la verdad es que a lo mejor no con la finalidad tal vez del lucro, ¿cierto?, de la venta, pero nosotros tenemos también lo que denominamos ferias con stand, ¿cierto? En este caso hay varias instancias, principalmente en el mes de abril, ¿cierto?, conmemorativo en este caso, alrededor del 23 de abril, siempre se genera una feria donde en este caso puede ser un curso, varios cursos, generan stand, ya donde ellos presentan los libros que han leído. Acá no se impone, sino que ellos eligen algún libro, ¿cierto?, que puedan contar su experiencia, y eso hace más enriquecedora también la presentación por parte de ellos, porque en el fondo no les decimos, arma un stand sobre este libro que a lo mejor no te gusta. Entonces eso los motiva, generan también artículos para que la gente que vaya se lleve como recuerdos, y también están las otras instancias donde, en este caso, nuestra red CRA, ¿cierto?, nuestra biblioteca, genera espacios, y ahí también han ido varias editoriales, también se ha generado en algunos casos venta. Ahora bien, me gustaría enfocarme en el libro que tengo aquí al frente mío, el Plan de la Lectura 2021-2026. Cabe destacar que este es un plan que busca integrar los sellos y las potencialidades locales en torno a la lectura desde el enfoque territorial. ¿Qué métodos se utilizan para enseñar la lectura, en este caso, en el establecimiento? ¿En el establecimiento o en general, en realidad? En general, mejor. En general. Bueno, evidentemente se trabaja primero estrategias de comprensión, ¿cierto? A lo mejor algunas habilidades que se puedan ir adquiriendo, se tiene que trabajar por etapas, ¿cierto? En este caso, localizar información, inferir, reflexionar, evaluar las etapas, ¿cierto? Las habilidades. Y siempre se va tratando de desarrollar algunas estrategias que puedan fomentar estas mismas habilidades. Ya, evidentemente, el trabajo de subrayar, hacer resúmenes, mapas, que recordarás muy bien, me imagino, Itán. Sí, bueno, eso sigue siendo útil al momento de estar en la universidad y todo eso, siempre tomar todos los apuntes y cosas. Destacar con distintos colores, dependiendo del tipo de información que se está buscando. De manera general, esas son estrategias, ¿cierto? Evidentemente, también está entre medio el proceso de animación y mediación lectora, que me imagino que nos vamos a enfocar también en esos ítems, ¿cierto? Así que no quiero ahondar mucho en eso. ¿Qué papel juegan los docentes dentro de la implementación del plan, según usted?
Es vital, por supuesto, porque el plan igual está enfocado en diferentes cosas, ¿cierto? Hay líneas de acceso, de formación, de estudios, de comunicación, y en este caso los y las docentes son los encargados también de poder aplicarlas dentro del aula, ya en conjunto con las bibliotecas CRA, el poder generar instancias de diálogo, aprovechar los diálogos en movimiento, generar charlas y por supuesto que también enfocarse en este caso en los procesos, como decía antes, de animación y mediación lectora para poder encantar a nuestros jóvenes. ¿Y cómo se implementa o se adopta el plan para atender a estudiantes con los diferentes niveles de curso? Diferentes niveles. No sé si quieres que te hable enseguida un poquito como del plan lector del establecimiento, porque en realidad está bien diverso en este caso en el liceo. Ya es como bien particular y de esa forma nosotros logramos atender diversos niveles y diferentes, a lo mejor también formas de aprendizaje, atendiendo al diseño universal de aprendizaje. ¿Te cuento un poquito sobre el plan del liceo o más adelante? Al tiro, ¿no? Ya, el plan lector del liceo en realidad se enfoca en tratar de encantar, como he dicho varias veces, ¿cierto? Y por ende no es tan restrictivo. Nosotros actualmente, primero y segundo, tiene una batería de alrededor de 8 textos en los cuales puede elegir y hay siempre 4 metodologías de evaluación. Entonces el estudiante elige la forma en la que quiere ser evaluado y siempre las metodologías están enfocadas en un eje en particular. Entonces de esa forma tenemos siempre nuestra atención en que tenemos estudiantes muy diversos. ¿Ya? Hay estudiantes que a lo mejor evidentemente están más cercanos a la escritura, otros se sienten más cómodos con el eje de la oralidad, hay otros que son muy kinésicos, muy manuales, que destacan en ilustración y en realizar maquetas, en otro tipo de elementos. Entonces siempre nuestras evaluaciones, nuestra forma de acercarnos a la literatura está enfocada en distintos ejes. Y no solo la evaluación final, sino que el proceso intermedio de ir mediando esa lectura también va con los diferentes ejes. Entonces ahí respondo un poquito a lo que me decías. Atendiendo a los diversos niveles de curso tenemos diferenciación. Primer y segundo medio tiene esta batería, tercero y cuarto lee libre. Ya nosotros no le imponemos un título. Lo que sí tenemos de nuevo estas evaluaciones, ¿cierto?, enfocadas en eje que son distintas y que aumentan en complejidad, a diferencia de las del nivel primero y segundo medio. ¿Cómo se implementa o adapta el plan a los estudiantes? Me perdí. Perdón. ¿Cuáles son las ideas que usted puede agregar al plan de la lectura 2021-2026 en este caso? No sé si ideas como tal en realidad, pero creo que... Propuesta. Sí, creo que es muy importante en realidad que nos enfoquemos a lo mejor en lo que son los apoderados. Yo sé que es difícil, de repente en rango etario está dividido el plan también, hay hartas cifras al respecto, pero por ejemplo el rango etario de 40 hacia arriba, 60, tratar de que se reencanten con la lectura, porque uno esperaría a lo mejor que tiene ciertas habilidades o estrategias adquiridas, a lo mejor no es un rango etario que esté tan tecnologizado, ¿cierto? Pero en realidad nos cuesta mucho incorporarlos en las actividades, así que creo que debiese ser un foco. El plan abarca diferentes aristas y esas cosas que se van a tratar, y me gustaría comenzar hablando con respecto a la interacción con los libros, tomando los datos del plan regional de la lectura 2021-2026 y pensando que el liceo abarca una población entre los... edades entre los 15 y 18 años, se podría decir. Dentro de este rango, en el plan se plantea que del año 2017 al año 2020 hubo una disminución de préstamos estipulados de parte de los estudiantes hacia la relación con la biblioteca y todo eso.
Bueno, exceptuando el último año, el 2020, donde hubo un incremento del 0,4%, según plantea el plan de la lectura. ¿Qué me puede comentar referente a estas cifras? Bueno, que claramente estamos al debe en cómo, en cómo lograr, ¿cierto?, que nuestros jóvenes lean más. Ya en este caso, al parecer, tenemos tantos otros distractores, también hay bibliotecas digitales, ¿cierto? Pero en este caso, el que pidan estos libros en físico es muy lejano a ellos, son dinámicas que al parecer no son cercanas, y esto ha producido también que se alejan de los libros en general. O sea, el pedirle a un joven de 14 que lea un libro de 300 páginas, al parecer es hacerlo sufrir. Esta cultura de la inmediatez también nos ha hecho alejarnos como de la literatura tradicional. Por eso yo hablo harto también de otro tipo de lectura, que creo que es el foco donde tenemos que empezar a difundir novela gráfica, cómics, manga, para poder lograr que estas cifras tan bajas vayan en aumento, aunque sea de manera paulatina. En cuanto a las actividades que se van haciendo para el fomento a la lectura, ¿existen algunas en específico que se realicen en el establecimiento? Sí, bueno, como ya te conté un poquito de qué se trata, ¿cierto?, nuestro plan lector, pero en realidad hemos ido trabajando mucho en él. O sea, nosotros partimos con nuestro plan lector 2016, por ahí ha sufrido muchas modificaciones, lo hemos ido adaptando de acuerdo a lo que hemos visto que funciona, ¿cierto? Y a las características de las nuevas generaciones, porque tal vez con una generación anterior no funcionaba el poder dar 1 o 2 lecturas, y lo realizaban todos, pero actualmente vemos que no, que nos cuesta enganchar, que nos cuesta que finalicen el libro, que hemos tenido que incorporar otras técnicas, que hemos tenido que incorporar la animación a la lectura. O sea, nosotros ahora, antes de solicitarles que lean el libro, les contamos de qué se trata. O sea, nosotros ahora, la clase 1 de plan lector, les decimos de qué se tratan todos los libros. A veces leemos una página del libro para que conozcan la narrativa, porque de repente también pasa que la temática les llama la atención, pero es tan descriptivo el libro, utiliza a lo mejor un lenguaje complejo y eso los desmotiva. Entonces hemos ido incorporando distintas estrategias. Una es lectura, ¿cierto?, previa al libro, contarles, contextualizar, contexto de producción, les contamos la vida del autor, ¿ya? Y también incorporamos el proceso de mediación lectora. Nosotros ahora vamos verificando en qué página va, ¿cierto? Vamos haciendo diálogos. Este año incorporamos una metodología que ha sido bien efectiva en un nivel, que es los círculos literarios, ¿ya? En este caso hemos incorporado 2 círculos. El primero es cuando están recién leyendo. Entonces ahí los chicos lo que tienen que hacer es contar el título del libro, su autor y 1 o 2 datos, ojalá lo más llamativo posible de su autor. O sea, tratamos de que no sea año, ¿cierto?, de nacimiento, nacionalidad, profesión, ojalá que sea algo más llamativo. Y la lectura de una página del libro, tratando de retomar ahí el eje de la oralidad también, que es un eje que después de pandemia nos ha costado bastante retomar. Y por ejemplo, el segundo círculo, ya cuando está o el libro finalizado o por finalizar, donde ya tienen que incluir temáticas que ven presente, opinión sobre las temáticas, cómo están reflejadas en el libro, puede ser una opinión general, una recomendación tal vez, y eso ha hecho que los mismos estudiantes también se preocupen más, ¿cierto? Porque no es solo voy a leer un libro y listo y después hago una evaluación, sino que es contarle a los pares qué están leyendo. Y nos ha dado mucho fruto porque nos ha pasado que algunos se entusiasman con el libro que está leyendo el compañero o la compañera. Entonces después preguntan si al siguiente plan lector, el siguiente mes, pueden leer ese. Porque en el fondo es mucho más llamativo tal vez que cierto, un par me cuente de qué se trata a que una persona, un profe adelante me cuente según su visión. Claro, no es lo mismo hablar que un amigo te cuente o te sepa explicar quizá de otra manera la historia o cosas así.
igual esos libros los ponen, no sé, los ponen en la mesa, por decir, y cada uno ve, no sé, me gustó este y escojo este, o cómo delimitan los libros. Hay diferentes metodologías. Como te contaba al principio, primero y segundo, nosotros le entregamos una batería de libros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque consideramos que hay que todavía terminar de desarrollar la trayectoria lectora, ¿cierto? Y que necesitan más enfoque. Si nosotros lo dejamos tal vez muy libre, puede que demoren mucho en elegir, que no sepan. Entonces ahí lo que hacemos es nosotros designar ciertos libros, los títulos, ¿ya? Y para poder decidir cuáles nos enfocamos también en experiencias previas. Nosotros también tratamos de ir ampliando el repertorio de nuestra biblioteca. Entonces nosotros elegimos esos 8 libros y como te contaba que nosotros les contamos también, les explicamos el de qué se trata. Cuando ellos van a elegir el libro que van a biblioteca, están todos sobre la mesa. ¿Ya? Y la idea es que puedan revisar. Cuando hacemos contar en sala también llevamos un ejemplar para que puedan ver elementos que a veces en la selección solo del título no se podían ver, como el tipo de letra, ¿cierto? Tamaño, el papel, porque hay gente que, no sé, el tipo de papel muy brillante le molesta para la lectura. Entonces, llevamos el libro para que puedan ser conscientes de todo el proceso, ¿ya? Y en caso de tercero y cuarto medio, ahí es distinto porque ellos leen lo que quieren. Ya, en este caso nosotros ahí no limitamos ni siquiera literatura. O sea, si hay alguien que quiere leer, por ejemplo, autoayuda, quiere leer ciencia, filosofía, lo puede hacer. Ahí solamente requiere una adaptación, la evaluación tal vez, ¿ya? Y pueden leer, por ejemplo, en físico, digital, que esté o que no esté en biblioteca. Entonces ahí es muy distinto el proceso. Ahí se ven claramente los 2 niveles. Nivel 1, primero y segundo medio, y nivel 2 sería tercero y cuarto medio. En este caso usted le estipula, le dan las puertas abiertas para que ellos escojan y cosas, pero esto de escoger, ¿se considera que las nuevas generaciones muestran interés en el tema? Porque igual, claro, los tiene ahí en la mesa, pero no cualquiera viene, saca el libro en este caso, o le llama la atención quizás. ¿Cómo considera que son consideradas de las generaciones nuevas? En realidad, claro, les cuesta un poco. Les cuesta a la gran mayoría como enseguida acercarse, ¿cierto? O a lo mejor la decisión de qué libro leer. Pero lo que nosotros hacemos es ir tratando de, según la generación, si nosotros previo vemos que, por ejemplo, en clase hemos detectado que con los relatos que uno lee, las actividades que se hace, un nivel a lo mejor es más propenso a relatos de terror, que le gusta, ¿cierto? Tratamos de incorporar eso en el plan lector, ¿ya? Cosa de que al menos de alguna forma sus intereses se vean reflejados. Pero claro, cuesta muchas veces como que den el primer paso y que ellos se acerquen a retirarlo. Ahora esto es un proceso. Nosotros lo tenemos muy estandarizado. O sea, nosotros presentamos en sala, como te contaba esto, que les facilitamos el todo porque les relatamos de qué se trata y después bajamos al curso a biblioteca. Y en biblioteca está, en este caso, Margarita, ¿cierto? Que es nuestra encargada de CRA. Y ella tiene todos los libros a disposición, cierta cantidad, y van pasando ya con su decisión clara, se supone, porque la tomaron en sala y van pidiendo su libro. Aparte de esto del fomento a la lectura y cosas, existen típicamente las clases de lenguaje. Por supuesto. Y existen otras instancias de fomento lector, ya sea talleres, por ejemplo, espacios de debate, que también para debatir en este caso tiene que saber leer algo, tener información al respecto. No sé, ¿se hacen esas instancias? O sea, bueno, evidentemente la lectura es crucial para todas las asignaturas y lo tenemos claro, ¿cierto? La comprensión lectora va para todo. Ahora, principalmente en las clases de lengua y literatura, que ese es otro tema, ahora ya no nos llamamos lenguaje, es lengua y literatura. Se me cayó el carnet. Un poquito, ¿no? Sí. Principalmente en las clases de lengua y literatura, ¿cierto? Pero también tenemos otras instancias porque, por ejemplo, el liceo tiene un proyecto educativo distinto desde este año y tenemos mucho acceso a talleres, ¿ya? Se cambió la jornada escolar completa
y con ese cambio se incluyó, por ejemplo, un club de lectura. Permiso. Dale. Ese club de lectura es sin calificación, ¿cierto? Hay gente ahí por gusto y ahí se generan muchas de las acciones que tú dijiste. O sea, se lee un libro, leen diferentes cosas, se dialoga, se hacen debates. Ya esa es como una instancia semanal, fija en el fondo, donde se realiza. También hay constantemente charlas y actividades que en el CRA se organizan para poder fomentar también el gusto, el interés por la lectura, y que se invita en realidad a distintas personas, como no siempre a un curso completo, se dejan abiertas las instancias para que puedan a lo mejor participar más personas, ¿ya? Pero yo diría que principalmente en las clases del área, ya no solo en lengua y literatura, en historia, por supuesto, filosofía también es muy común que se puedan realizar algunos debates en torno a textos, a lo mejor no extensos como un libro, pero sí que generan, en este caso, habilidades y el gusto por la lectura. Hablando de esta actividad y cosas, quería hablar sobre los diálogos en movimiento. Cabe destacar que estos son, y cito el programa, buscan propiciar encuentros entre los autores, sus obras y lectores, y se implementa principalmente en establecimientos escolares, dando así la posibilidad de interactuar entre el estudiante y el autor en este caso. ¿Qué opina respecto a estas actividades? Son maravillosas. Son instancias muy enriquecedoras para ellos porque habitualmente no tienen ese feedback, ¿cierto? De poder leer algo y conocer al autor o la autora. Y la verdad es que en el liceo hemos participado. Ya yo participé en una, creo que lo recordarás también, Itan, hace un par de años. Y este año también fuimos parte de Diálogo en Movimiento con grupos acotados. Lamentablemente no es una instancia donde se pueda a lo mejor incluir a tantos estudiantes. Pero ellos también quedan con excelentes sensaciones porque en el fondo no abarcan muchas veces solo el texto, sino que terminan consultando sobre motivaciones de escritura. En este caso tenemos mucha gente que le gusta escribir y el poder conocer a escritores los ayuda muchas veces a motivarse, a poder realizarlo. A veces no se atreven y el conocer a alguien que está trabajando en eso es maravilloso para ellos. Sí, me acuerdo cuando me tocó hacer eso. Bueno, en ese momento lo estaba haciendo con usted también. Sí, efectivamente. Fue entretenido. También más entretenido porque les regalaron un libro. Ahora creo que no sé si forma parte de Diálogos en Movimiento, pero eso también, el hecho de quedarse a veces con un ejemplar firmado por el autor o autora, tiene una impronta distinta en ellos. ¿Quiénes organizan esta instancia de los diálogos en movimiento? O sea, profes de lenguaje, los encargados de biblioteca, ¿quién se maneja en el tema? Es distinta la forma de organizarlo, ya, pero lo más habitual es que sea con la encargada del CRA, ya que en este caso es quien coordina todas las charlas. Y a través de ella puede ser que se genere, ¿cierto?, el diálogo con él o la docente que pueda realizar la actividad. Ahora bien, enfocándonos en el liceo, eso sí, en este caso. Ya. En el año 2017, según tengo entendido, el liceo fue parte del programa de mejoramiento integral, PMI, el cual consiste en el financiamiento de proyectos que buscan generar mejoras en material de infraestructura, equipamiento y mobiliario para las bibliotecas públicas del país. Este programa es concursable y está organizado por el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas dentro del Plan Nacional, eso sí, de la lectura. ¿Qué facilidades le entregó el establecimiento al momento de implementarse o al momento de ganarlo, en realidad? Bueno, la verdad es que en este caso se ha avanzado mucho con infraestructura. En realidad se hicieron muebles, se pusieron sensores a los libros porque la biblioteca del establecimiento, previo a estos años, era una biblioteca cerrada. Tal vez lo que uno piensa comúnmente, ¿cierto? Mesones, y detrás de los mesones los estantes con los libros, ¿cierto? Y en este caso, en el 2017, después de este proyecto, la biblioteca del liceo se abrió. O sea, en este caso, todos los estantes están en las paredes.
¿ya? Por ende, los chicos están en las mesas en el centro y todos tienen acceso. En los recreos ellos pueden sacar un libro, no hay ningún problema, ¿cierto? Pero para poder tener un control eficaz, se pusieron sensores, ¿ya? Y en este caso sería la máquina, el sensor, ¿cierto? En cada libro y también mejoramiento de los estantes. Y al existir estos mejoramientos y cosas, comparado anteriormente, ¿se demostró o se consideró que hubo más interés de parte de los estudiantes al entrar a un entorno nuevo, por decirlo así? Sí, por supuesto fue radical, yo diría, el cambio, porque evidentemente si tú no tienes acceso directo a algo, te desmotiva, o si no está la persona en ese momento. En cambio acá tienen acceso libre durante los recreos, o sea, si yo quiero ir a un recreo y leer algo, puedo hacerlo. Evidentemente en este caso no lo puedo sacar de la biblioteca porque suena el sensor por la puerta, pero durante el periodo, los recreos, la hora de almuerzo, o sea, está habilitado, hay acceso, no se está negando en este caso ningún libro. Por ende, aumentó mucho la cantidad de estudiantes leyendo en periodos de recreos. ¿Y este programa implica libros nuevos o solo el ecosistema, el alrededor de o el implemento, lo que tienen los libros, el escenario, por decirlo así? ¿O también hace libros nuevos, nuevo material o cosas nuevas, autores quizás? Bueno, principalmente en infraestructura. Ahora el liceo en particular siempre destina recursos para poder ir ampliando el repertorio de libros que ofrece nuestra biblioteca, ¿ya? Eso se va haciendo año a año, ¿ya? Pero claro, hay un pequeño monto dentro de los programas, pero en este caso el liceo siempre deja recursos para poder ampliar, porque es un eje del establecimiento también el desarrollar este plan lector. Entonces siempre se destinan, como te decía, recursos para poder ampliar, y la verdad es que ahí agradezco que tenemos mucha libertad de las docentes, el poder decidir en qué títulos vamos a invertir ese recurso, ¿ya? O sea, ¿ustedes delimitan todos los nombres, los autores, cosas así? ¿O sea, no todos, no todos, ojalá fuera así, pero sí nos dejan en este caso, ¿cierto?, verificar de acuerdo a nuestra experiencia qué títulos podemos incluir, ¿ya? Así que eso lo destaco porque no siempre se da. De hecho, el último gran stock que llegó, ¿cierto?, al establecimiento, lo hicimos a través de varias rutas de la lectura que hicimos. Recorrimos con nuestras colegas bibliotecas y vimos los bestsellers, ¿cierto?, los más vendidos en el rango etario. Recorrimos muchas librerías como para poder armarnos ahí un panorama in situ, en este caso, de libros, y también tratar de incorporar algunos de plataformas como Wattpad, ¿cierto?, que podamos responder mejor y de forma mucho más variada a los intereses de nuestro estudiantado. Bueno, ya escuchando esto, nos vamos a una pequeña pausa acompañada de la canción Life Goes On de BTS. 세상이 멈췄어 아무런 예고도 없이 꿈은 기다림을 몰라서 눈치 없이 와버렸어 자국이 지워진 거리 여기 넘어져 있는 나 혼자 가는 시간이 미안해 말도 없이 오늘도 비가 내릴 것 같아 흠뻑 젖어버렸네 아직도 멈추질 않아 저 먹구름보다 빨리 달려가 그럼 될 줄 알았는데 나 겨우 사람인가 봐 몹시 아프네 세상이란 놈이 지갑기 덕분에 눌러보는 먼지 쌓인 되갑기 넘어진 채 청하는 엇박자의 춤 겨울이 오면 내 진짜 더 뜨거운 숨 끝이 보이지 않아 출구가 있긴 한가발이 뜨지 않아 잠시 두 눈을 감아 여기 내 손을 잡아 저 미래로 달아나자 I cannot go in the forest 하늘 갔다 나오겠지 아무 일도 없던 듯이
오늘은 말해 세상이 다 변했대. 다행히도 우리 사이는 아직 여태 안 변했네. 늘 하던 시작과 끝 안녕이란 말로 오늘과 내일을 또 함께 이어보자고. 멈춰있지 마 어둠에 숨진 빛은 또 떠오르니까 끝이 보이지 않아 출구가 있긴 한가 말이 뜨지지 않아 잠시 두 눈을 감아 여기 내 손을 잡아줘 미래로 달아나자 Like an echo in the forest 하루가 돌아오겠지 아무 일도 없던 듯이 Yeah, life goes on Like an arrow in the blue sky 또 하루 또 날아가지 On my pillow, on my table Yeah, life goes on like this again Remember yeah, 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 yeah Remember Para Valdivia, el sonido de Radio Universidad Austral de Chile, 90.1 FM, la radio universitaria de Los Ríos. Sigues escuchando Literatura en Voz Alta junto al periodista Ethan Kloss por la 90.1 FM Radio Watch. Hola nuevamente, les comento que nos encontramos en Radio Batch con Silvana Romero, profesora de lenguaje del Liceo Santa María la Blanca. Ahora bien, recordando que el liceo había un horario y cosas así, me acuerdo que el primer horario cuando me tocaba el lenguaje eran 2 bloques. El primero era lectura nomás y el segundo ejercía la clase oficialmente. ¿Cree que estas 2 instancias son beneficiosas? Sí, de todas maneras. De hecho, las mantenemos, a lo mejor no tanto como las recuerdas, pero todavía se realiza lectura silenciosa en sala, un momento donde lee desde la docente, ¿cierto?, hasta los estudiantes, y creo que nos ha dado bastante fruto porque también hay mucho estudiantado que por diversas situaciones a veces no tiene el espacio o las condiciones para poder también leer en sus casas, y la verdad es que es muy fructífero. Y al momento también de las clases, hablando en este contexto, me acuerdo que, bueno, a mí siempre me dolía la guata cuando me lo pedían, la verdad, se hacía lo de la lectura en voz alta. Nunca quería que me tocara eso. Pero en este sentido, cuando se hacen esta lectura, ¿se nota algún cambio entre medio del año, cosas? Sí, se ven avances, principalmente, bueno, como te contaba esto de los mismos círculos literarios, se ven avances en pronunciación, en modulación, en fluidez, en la forma de expresarse. Tenemos también un grupo importante que a lo mejor, al igual que tú comentabas, no es que sean tan amigos, amigas de la oralidad, y han ido avanzando, logrando realizar las actividades, así que efectivamente en la medida que más las realizamos, tenemos mejores resultados. ¿Cuál cree que es el futuro del libro físico con esto de las nuevas tecnologías, los libros en PDF y todo eso? ¿Cómo lo considera? Es que yo soy una purista del libro físico. Para mí nada reemplaza al libro físico. Encuentro que las bibliotecas digitales, ¿cierto?, son maravillosas, que facilitan el acceso, pero en realidad yo creo que no se puede comparar a los beneficios de poder subrayar, destacar, volver. Creo que el libro físico entrega una dinámica distinta. Así que yo espero que se pueda reencantar, como he mencionado, y poder ir a la par. Creo que las tecnologías tienen que apoyar, en este caso, el proceso de lectura, pero no reemplazarlo. ¿Y de qué manera la apoyan o simplemente son un distractor al momento?
No, yo creo que sí la apoyan. Por ejemplo, hay estudiantes que a lo mejor no están tan afines a la lectura y lo que hacemos a veces es el audiolibro, ¿cierto? Audiolibro, pero ir siguiendo la lectura, creo que son un complemento. En una encuesta que fue registrada en el plan de la lectura, en cuanto a los formatos de la lectura, se menciona que un 25% declaró haber leído libros digitales en los últimos 12 meses, cuando fue publicado. ¿Cuál es la apreciación al tanto de este porcentaje de los libros digitales? Creo que en realidad no es tan bajo. Creo que a lo mejor está fomentando la lectura. Mencioné plataformas antes como Wattpad, ¿cierto? Son muy populares, especialmente en el rango etario con el que yo trabajo, y creo que hay que aprovecharlas. Creo que también esas mismas plataformas han ayudado al libro físico, porque muchas veces pasa que son publicadas, ¿cierto?, en estas plataformas, que hay acceso, hay lectura de manga, ¿cierto?, novela gráfica, y después son llevados al libro físico. Entonces también contribuyen a... La interacción. Sí, sí. Y dando ideas, ¿de qué manera fomentan ya la lectura, no solo en la aula o cosas así? Hablando así de concursos, ¿existen ya iniciativas que se lleven a cabo en el establecimiento? No tantas, la verdad, pero sí hemos tenido iniciativas de relato, de escritura, ¿cierto? Hemos realizado algunas iniciativas a lo mejor más del ámbito artístico, decoraciones, ¿cierto?, relacionadas a libros, que esas han sido en torno a lo mejor a un trabajo grupal, ¿cierto? Han sido concursos, y eso nos ha ayudado de cierta forma igual a que algunos se interesen por cierto tipo de lecturas. ¿Y han involucrado a los apoderados también? No sé, concursos de escritura de apoderados quizás, o que exista en la aula, por ejemplo, no sé, se realiza una actividad en la biblioteca y ahí también estén los apoderados haciendo interacción, perdón. Tan intencionado no, yo creo que ese es un gran desafío que tenemos, de poder involucrarlos. O sea, siempre cuando hay actividades como las ferias que te contaba, las de literatura de terror, que son clásicas en nuestro establecimiento también, siempre se invita a los apoderados, pero no como partícipes. Yo creo que ahí tenemos un gran eje que hay que tratar de involucrarlos mucho más. Y ahora bien, y modo de cierre, pero una pregunta crucial, la verdad. ¿Cree que con el tiempo la literatura de la región de los ríos ha avanzado o se ha hecho visible en la sociedad? No sé si ha avanzado, pero me quedo con el segundo concepto de haberse visibilizado más, ¿cierto? El mismo hecho de las ferias que comentamos. Creo que también los escritores están yendo mucho más a los establecimientos constantemente. Creo que las redes sociales también contribuyen a aquello. Entonces creo que se ha visibilizado más. ¿Tiene alguna idea para seguir fomentando la literatura en el establecimiento? ¿Algo que no se está haciendo, algo nuevo, así? No, porque en realidad cuando se nos ocurre algo, se me ocurre, lo implementamos enseguida. Como que tenemos bastante apertura dentro del equipo directivo, con mis colegas, con Tamara, con Catalina. La verdad es que cuando hay alguna idea, la implementamos. Hace poco también trabajamos con unas opciones de mini libro, entonces cuando se nos ocurre que hay algo que de alguna forma pueda contribuir al proceso, ya sea de lectura, de comprensión, también de la oralidad, lo implementamos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Le gustaría dar algún saludo a alguien? A mis colegas, a Tamara, a Catalina, ¿cierto?, al liceo en general, ya que hay una apertura maravillosa a las ideas que nosotros tenemos, siempre nos apoyan, los recursos, si no están, se generan de alguna forma, y la verdad es que es muy grato trabajar con gente que genera, que propone y que está trabajando también en lo mismo que uno quiere, ¿cierto?, que rema para el mismo lado. Así que es maravilloso trabajar en un contexto así, y la idea es tratar de seguir fomentando, ¿cierto?, la lectura y
poder animar mucho más a nuestros jóvenes y acercarlos no solo a la literatura, sino que a los libros y en todos sus formatos en general. Bueno, ya dicho esto, daremos término a nuestro programa. Yo soy Ethan Clos, junto a Silvana Romero, profesora del Liceo Santa María la Blanca. Gracias a todos los que nos sintonizaron esta mañana, a Silvana por darse el tiempo de acompañarnos, y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Ethan. Te esperamos la próxima semana en Literatura en Voz Alta, junto al periodista Ethan Clos, por la 90.1 FM Radio Watch.